Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques: el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque soviético liderado por la Unión Soviética, en el contexto de la Guerra Fría. La dominación soviética de la Europa Oriental derivó del final de la Segunda Guerra Mundial. El retroceso de las tropas alemanas en el frente del este permitió al ejército soviético no solamente liberar el territorio de su país, sino desalojar a los alemanes de todos los países del este europeo, con las excepciones de Yugoslavia y Albania, que se liberaron sin la ayuda del ejército rojo. Además, los diversos acuerdos entre las potencias de Teherán, Yalta y Potsdam se aceptó la delimitación de Europa Oriental como un área bajo la influencia geopolítica soviética. Así, al acabar la guerra, la presencia de tropas soviéticas fue un elemento determinante en la adscripción política de los nuevos gobiernos. El enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que produjo la Guerra Fría, aceleró el control por parte de Moscú de todos los resortes de poder en los países ocupados. Los intentos de prolongar los gobiernos de coalición o celebrar elecciones democráticas fueron impedidos por los soviéticos a través de la fuerza que le otorgaba su presencia militar. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, y con el retroceso de las tropas alemanas en el frente del este, permitió al ejército soviético liberar su país y también la parte de Europa del Este. Las únicas excepciones fueron Yugoslavia y Albania, que no tuvieron la ayuda del ejército soviético. Más, los dos países, bueno, expulsaron a Alemania de su territorio. Además, en los diversos acuerdos entre las potencias de Teherán, Yalta y Potsdam, se aceptó la delimitación de Europa Oriental como un área bajo la influencia geopolítica soviética. Ya lo que quiere decir es que en esas tres conferencias se delimitó que Europa Oriental iba a estar bajo la influencia de la Unión Soviética. Y al acabar la guerra, la presencia de tropas soviéticas fue un elemento determinante en la adscripción política de los nuevos gobiernos. Como había tropas en la parte oriental de Europa, pues eso al final, bueno, pues es lo que dio pistas de que la Unión Soviética iba a ocupar parte del continente europeo. Y luego el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría aceleró el control por parte de Moscú de todos los resortes de poder en los países ocupados. Claro, eso que se iban a realizar gobiernos de coalición o democracias a través de elecciones, pero claro, la Unión Soviética lo impidió porque tenía gran presencia militar. La URSS justificó la imposición de su dominio sobre estos países como una medida defensiva. Según el gobierno soviético, la URSS necesitaba un cordón de seguridad en el este de Europa para contener un posible ataque parte occidental. Esta zona constituía, por tanto, una barrera geográfica entre la Europa capitalista o un posible resurgir alemán y la URSS. De este modo, a partir de 1947 fueron estableciéndose regímenes comunistas en Europa Oriental, incluido el sector alemán que estuvo bajo control soviético, que fue la República Democrática Alemana, la futura Alemania del Este. Con ello, la URSS se aseguró una importante zona estratégica en la dinámica del conflicto entre bloques. El control que la URSS ejerció sobre estos estados fue muy intenso. Por eso, a menudo se les denominó países satélite, porque al final había mucha presencia militar en toda la Europa Oriental y porque la gran mayoría de los países dependían de la Unión Soviética, tanto en lo económico como en lo político y militar. Una vez en el poder, los partidos comunistas instauraron un modelo de Estado similar al soviético: partido único, ausencia de elecciones, persecución de los opositores, etc. Para justificar estas políticas se recurrió al marxismo-leninismo, que explicaba que esta situación como una fase en la construcción de la sociedad socialista, fase caracterizada por la necesidad de la dictadura del proletariado, que en realidad era la dictadura del Partido Comunista. Este modelo de Estado se denominó como democracia popular para llevar a cabo una diferencia con la democracia liberal de Europa Occidental. Claro, al final, la Unión Soviética justificó el dominio en torno a estos países de Europa Oriental como una posición defensiva. La URSS necesitaba un cordón de seguridad del este de Europa por si hubiese un ataque occidental. Entonces, al final, esta zona constituía, por tanto, una barrera geográfica entre la Europa capitalista o un posible resurgir alemán y la Unión Soviética. A partir de ahí, en 1947, se fueron imponiendo los regímenes comunistas, incluido el sector alemán que estuvo bajo control soviético, que fue la República Democrática Alemana, la futura Alemania del Este.
Y además, con ello, la Unión Soviética aseguró una importante zona estratégica en la dinámica del conflicto entre bloques. Y todos los países, como estaban bajo control soviético, fueron llamados países satélites. Y a partir de ahí, los partidos comunistas llevaron a cabo el modelo de Estado similar a soviético. Bueno, de partido único, como la gran mayoría de las dictaduras de izquierdas o de derechas, pero bueno, así era el modelo soviético. No había elecciones, pero eso pasa en ambos bandos de dictaduras y la persecución de los opositores. Lo mismo, es igual en ambos bandos. Para justificar estas políticas se recurrió al marxismo-leninismo, que explicaba que esta situación como una fase en la construcción de la sociedad socialista, fase caracterizada por la necesidad de la dictadura del proletariado, que al final era la dictadura del Partido Comunista, que había un partido único que era el que mandaba. De ahí se denominó a todos los países de Europa Oriental como democracias populares, es decir, la democracia popular, que era para distinguirla de la democracia liberal que surgió en Occidente. Aunque bueno, en Occidente había democracias y dictaduras. Finalizo, y esto es al final la evolución de Europa Oriental bajo control soviético tras la Segunda Guerra Mundial. Comento que tengo la hora de historia. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.